Antes de empezar, aquí puedes corroborar que se trata de los modelos correspondientes Samsung QD OLED S90D a la izquierda y LG W-OLED C4 a la derecha, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Y esto te lo quiero dar a conocer porque hay canales en donde solamente te muestran dos pantallas con un fondo negro, pero realmente no sabes si se trata de los televisores que dicen ser. Quiero empezar mostrándote la capacidad de saturación de color que cada uno de esos televisores posee. También quiero hablarte de la característica Color Booster o potenciador de color que el QD OLED tiene, porque en el video de la review olvidé mencionar este aspecto que puede ser muy importante. Aquí solamente te muestro la capacidad de saturación incrementando el parámetro color. Ahora te voy a mostrar además la capacidad de saturación de color incrementando este parámetro Color Booster o potenciador de color en el Samsung. El LG no tiene esta característica. La saturación de color tanto sin el Color Booster como con el Color Booster activado en el Samsung es mucho mayor y se debe principalmente al hecho de que cuenta con tecnología de color Quantum Dots. Mientras que la tecnología de color por parte del LG es conocida como Perfect Color. La verdad es que en la práctica ambos muestran muy buenos resultados. Digamos que por parte del LG los colores tienden a lucir como siempre un poco más naturales, mientras que en el Samsung un poco más saturados y más vivos. Aquí realmente es cuestión de gustos. También le ayuda al Samsung el hecho de que puede lograr un poco más de brillo, aunque la diferencia en este aspecto de brillo entre ambos modelos no es tan gigantesca, pero por supuesto existe. Y también quería mencionarte que el Samsung QD OLED S90D que poseo tiene un panel QD OLED y no es WOLED. Esto lo digo porque aparentemente, de acuerdo a Ratings.com, en algunos países es probable que todos los tamaños se puedan conseguir con el panel de LG, es decir, con el WOLED, mientras que en otros países solamente se consigue en algunos tamaños con el panel de LG y en otros tamaños con el panel QD OLED de Samsung. Entonces te repito, este S90D tiene panel QD OLED de tercera generación. También es bueno que sepas que ambos modelos cuentan con la opción mapeo de tono dinámico, aunque en el Samsung se llama trazado de tonos de HDR. Esto, al activarlo, puede incrementar un poco más la cantidad de brillo, el volumen de color y en algunos casos también ayuda a mejorar el nivel de detalles. Esto solamente aplica cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. También debes saber que ambos modelos OLED cuentan con este parámetro conocido como brillo máximo, simplemente que en el LG tienes una opción extra que sería la opción de colocarlo en bajo. Esto te ayuda a configurar cada modo de imagen de acuerdo a las condiciones ambientales. Por ejemplo, puedes colocar el brillo máximo en bajo cuando vayas a utilizar tus televisores OLED en una habitación con poca iluminación y colocar el brillo máximo en alto cuando las condiciones ambientales tengan mucha luminancia. Esto con el fin principal de ayudarte a reducir los reflejos en pantalla de lo que tengas en la habitación. Además, por supuesto, con el parámetro brillo máximo a la máxima capacidad puedes lograr mayor saturación de color y mayor volumen de color, especialmente en el caso del Samsung. En el caso del LG debes saber que el software permite que tú puedas configurar un modo de imagen de acuerdo a tus gustos. Simplemente lo que va a hacer el televisor es mostrarte una secuencia de imágenes y tú debes escoger cuáles te gustan más. Y luego de esto el televisor va a generar un modo de imagen de acuerdo a esos gustos. A mí, por ejemplo, me gusta un modo de imagen sin tanta saturación de color y sin tanto brillo, pero esto varía de acuerdo a cada persona. También es bueno que sepas que el LG es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y además en este año han añadido el Filmmaker Mode con Dolby Vision. Esto lo menciono porque antes el Filmmaker Mode solamente era compatible en los televisores LG con HDR10, HLG y en rango dinámico estándar. En el caso del Samsung, la tecnología que se activaría sería HDR10.
El Samsung es compatible además con HDR10+, que sería la competencia directa del Dolby Vision de libre uso. Ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos para ayudar a mejorar el nivel de detalles cuando sea necesario y se haría de forma automática. Por esa razón es que a veces cuando observas contenido con Dolby Vision, algunas veces podrías notar que la cantidad de brillo varía de acuerdo a cada escena. Aquí además aprovecho para pedirte disculpas porque en algunas escenas tal vez notes que el Samsung muestra una tonalidad rojiza y el LG una tonalidad azulada, pero solamente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Traté de escoger las imágenes en donde se viera menos esa tonalidad en ambos modelos, pero no pude lograr perfección. Solamente quiero decirte que en el Samsung en la vida real no se percibe esa tonalidad rojiza, en el LG en la vida real no se percibe esa tonalidad azulada. En escenas oscuras, el resultado desde mi punto de vista en ambos modelos es perfecto porque nunca experimentarás ni efecto clouding, ni efecto blooming, ni sangrados de luz. El nivel de detalles es muy bueno, no hay black crush, simplemente ten presente que los televisores OLED van a mostrar muy oscuro lo que debe ir muy oscuro, aún así con un muy buen nivel de detalles, para que la experiencia de terror sea inmersiva, cuando cada escena así lo requiera. También es bueno que sepas que si por algún motivo decidieras ver ese tipo de contenido con escenas oscuras en una habitación muy iluminada, el Samsung hará un trabajo muchísimo mejor porque puede contrarrestar de una forma muy óptima los reflejos en pantalla de lo que tengas en la habitación, mientras que en el LG se van a percibir más esos reflejos. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es muy bueno, pero el resultado es un poco mejor en el Samsung. Probablemente el panel QD OLED y el hecho de que tenga un poco más de brillo le ayudan un poco más en esta área. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es casi perfecta, hay casi nada de efecto de pantalla sucia. Y aquí te recuerdo que la tonalidad rojiza en el Samsung y la tonalidad azulada en el LG solamente se tratan de un efecto de la cámara porque en la vida real no se percibe así. Se percibe así sin esas tonalidades rojizas y azulada, y el resultado al ver contenido con mucho volumen de color como por ejemplo deportes es excepcional en ambos modelos. También ayuda mucho el hecho de que el manejo del movimiento en ambos televisores es increíblemente bueno. Ambos modelos cuentan con parámetros para decrecer de forma automática o manual la borrosidad y también el efecto de temblor, vibración o conocido como efecto Jutter. Te recuerdo, tonalidad rojiza en el Samsung y tonalidad azulada en el LG solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando porque en la vida real no se perciben así. Entonces, en cuanto a manejo del movimiento, ambos modelos pueden reducir de una forma considerable la cantidad de efecto Jutter, lo puedes hacer de forma manual o automática. El OLED movimiento o movimiento libre no lo recomiendo porque puede generar mucho efecto de parpadeo o efecto flicker y además oscurece un poco más la imagen. Por ende, los ajustes de claridad de imagen en el Samsung en automático y el True Motion en movimiento suave en el LG normalmente tienden a generar los mejores resultados en ambos modelos porque la imagen luce mucho más suave, más fluida y la cantidad de artefactos en ambos modelos es muy mínima y para nada molesta. En cuanto al trabajo de escalado de imagen, quiero decirte que ambos modelos cuentan con inteligencia artificial para llevar a cabo este proceso y aunque ambas marcas colocan un nombre muy bonito y llamativo a esta capacidad, quiero decirte que los resultados, aunque son muy buenos, siguen siendo iguales en comparación a los modelos del año pasado S90C y C3. El resultado es increíblemente bueno, pero siguen sin ser capaces de mostrar un contenido en 4K cuando la resolución sea demasiado baja. Eso sería casi imposible por más inteligencia artificial que le puedan agregar a sus procesadores. Pero por supuesto el resultado es mucho mejor en comparación a televisores de gama baja con procesadores menos potentes y sin inteligencia artificial.
Los resultados en cuanto a ángulos de visión por parte del Samsung son perfectos, con una calificación 10 de 10. Mientras que en el LG son buenos pero no son perfectos, con una calificación 8.9 sobre 10 de acuerdo a ratings.com, y realmente en la práctica sí se percibe esa diferencia. No digo que en el LG sean terribles porque son muy buenos, pero en el Samsung son simplemente perfectos los resultados en esta área. En cuanto al área gaming, debes saber que ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por supuesto, también puedes hacer aparecer estas game bars en pantalla, luego activar el modo juego en el caso del Samsung y el modo imagen optimizador de juego en el caso del LG. Y lo más relevante que tienen ambas game bars desde mi punto de vista serían por supuesto estos modos de imagen predeterminados para que la configuración gráfica cambie de forma notable y automática en cuanto a colores y brillo de acuerdo a cada videojuego y a los gustos de cada persona. Podríamos decir que una de las principales diferencias con esta Game Bar en cuanto a los modos de imagen es que el Samsung cuenta con un modo de imagen conocido como automático, el cual de forma automática, valga la redundancia, cambia la configuración gráfica dependiendo de cada videojuego gracias a la inteligencia artificial. De todas formas, los modos de imagen en el LG también son muy útiles y las diferencias radican principalmente en que el Samsung puede lograr mayor cantidad de brillo y colores más vivos, mientras que el LG digamos que logra unos resultados un poco más naturales, levemente más apaciguados y probablemente más precisos para el gusto de muchas personas. También se pueden acceder a otros parámetros como colocar una mira en pantalla o en el caso del LG por ejemplo acceder al potenciador de 144 Hz, aunque en este caso no creo que sea algo relevante porque las consolas de videojuegos no son capaces de llegar a los 144 Hz. Probablemente con alguna tarjeta gráfica de PC que sea muy potente se pueda lograr este resultado más notorio con el potenciador de 144 Hz en el LG o en el caso del Samsung porque también es compatible con los 144 Hz. También quiero hablar con respecto a lo que tiene que ver con lo que se conoce como retención de imagen o quemado de píxeles, lo cual es algo que suele suceder en los televisores OLED bajo condiciones muy extremas. Y es que en la review que hice de este S90D mencioné que el LG era un poco más resistente a los quemados de píxeles por tener un panel WOLED, es decir, con un píxel blanco. Pero aparentemente de acuerdo a ratings.com, por lo menos de acuerdo al modelo que ellos testean de segunda generación con panel QD-OLED, es decir el S95C, aparentemente por tener ciclos de compensación un poco más constantes es un poco más resistente a lo que se conoce como quemado de píxeles. Pero los televisores LG desde mi punto de vista también son muy resistentes en esta área. Además, como ya mencioné en la review que hice de este C4, aparentemente la disipación de calor es un poco mejor, probablemente debido a que los materiales de construcción cambiaron y tal vez absorban mejor el calor. Eso solamente es una suposición y solamente el tiempo lo dirá. Y la verdad es que muchas veces también puede depender de la suerte y también por supuesto del uso que le des a tu televisor OLED, porque si se trata de un uso gaming muy hardcore, muy competitivo de muchas horas al día, en donde en tu videojuego o en tus videojuegos siempre aparezca un logo en pantalla en la misma posición, probablemente entonces ninguno de esos televisores OLED sea la mejor opción para ti en caso de que les dé más mucho a la retención de imagen o en caso de que no quieras estar muy pendiente de estos ciclos de compensación que a veces se activan de forma automática y otras veces los puedes activar de forma manual. En caso tal, entonces te convendría más un televisor LCD mini LED. Teniendo en cuenta por supuesto que los televisores micro LED actualmente son demasiado costosos.
Pero retomando como tal el rendimiento en esta área gaming entre ambos modelos, podría decirte que el resultado es excepcional, es de lo mejor que puedes adquirir en este 2024 y también pensando en años futuros. No son los televisores OLED más premium de cada marca, porque en ese caso con resolución 4K por parte del Samsung sería el S95D y por parte del LG sería el G4. El rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras es de lo mejor que vas a poder experimentar, porque como ya he dicho antes, los televisores OLED pueden mostrar de forma exacta y precisa lo que debe ir muy oscuro, con un buen nivel de detalles para que la experiencia de terror se mantenga, para que no se pierda. Y esto lo digo porque los televisores LCD LED a veces tienden a mostrar mucha claridad en las zonas que no deberían tener tanta claridad. Por lo menos eso pienso yo. Además, los tiempos de respuesta son increíblemente bajos, por lo cual nunca vas a experimentar efecto ghosting. Y tampoco experimentarás efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, porque cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y por supuesto, los tiempos de input lag, tanto en la teoría como en la práctica, son muy buenos, son de lo mejor en ambos modelos y cualquier persona quedará satisfecha en esta área con cualquiera de los dos televisores. Además, los resultados en cuanto a calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos modelos, me parece que el resultado es muy bueno, es relativamente bajo, o por lo menos se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, a pesar de que cuentan con tecnología OLED, con tecnologías gaming avanzadas y cantidades de brillo relativamente altas. En cuanto al área Smart, estos serían sus controles remotos, One Remote en el caso del Samsung y Magic Remote en el caso del LG. El del Samsung es más pequeño, más ergonómico, más cómodo, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y en el caso del LG cuenta la opción para poder hacer scroll y aparece un cursor en pantalla, y ambos tienen botón para micrófono para comandos de voz. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, con un diseño algo renovado, y el sistema operativo del LG es WebOS, propios de cada marca. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es muy buena, son muy rápidos, responden muy rápido a los comandos cuando quieres abrir alguna aplicación, cuando quieres adelantar o retroceder algún video, cuando quieres realizar búsqueda por medio de comandos de voz. También debes saber que ambos televisores son compatibles con la función conocida como Hands-Free Voice Control, o simplemente búsqueda por medio de comandos de voz con la opción manos libres, es decir, simplemente con decir Hi Bixby o Hi LG, los asistentes de voz propios de cada sistema operativo se van a activar. Aparentemente en otros países pueden ser compatibles además con el asistente de voz de Google. También son compatibles con el Amazon Alexa. También es bueno que sepas que en ambos modelos los iconos de las aplicaciones en este menú Home o menú de inicio los puedes modificar de ubicación para que puedas acceder a los más populares o más usados de forma más rápida. La tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo, es relativamente amplia. Por cierto, la aplicación Crunchyroll ya está disponible en ambos modelos desde hace varias semanas. He ensayado esta aplicación que me gusta mucho, que utilizo mucho porque me gusta mucho ver anime y sé que a muchas personas también, y probablemente es una de las aplicaciones que más se extrañaban en estos sistemas operativos, pero ya está disponible. Se puede hacer cambio del audio o de los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada serie, se puede adelantar, retroceder sin problemas. Funciona de una forma muy fluida, pero he notado que luego de varias horas de utilizar esta aplicación en ambos televisores sin parar, tienden a percibirse unos adelantos esporádicos de 3 o 4 segundos, pero esto se soluciona reiniciando ambos sistemas operativos. Ambos modelos son compatibles con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, y también son compatibles con la función conocida como Multiview.
En cuanto a navegadores de internet, cada televisor tiene su propio navegador que es propio del sistema operativo de cada modelo. El del Samsung hasta ahora ha tenido algunos bugs que espero solucionen con actualizaciones futuras, mientras que el del LG ha funcionado mejor. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz en ambos modelos y reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, pero no de todas. En cuanto a las entradas, el Samsung tiene dos puertos USB 2.0, tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K y uno de ellos con canal de retorno de audio mejorado. Tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. El LG tiene un puerto para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja. Tiene dos puertos para antenas, una de aire y una digital. Tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet. Tiene 3 puertos USB 2.0 y 4 puertos HDMI 2.1, también compatibles con los 144 Hz en 4K. Y uno de ellos también es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Para terminar, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que ambos televisores poseen. Si bien en la teoría la potencia es la misma de 40 watts, considero que en la práctica el resultado es un poco mejor por parte del LG. Percibí una experiencia con más bajos y un poco más envolvente. La experiencia en el Samsung es buena, pero me pareció mejor en el LG. Me parece que en algunas condiciones con el LG estarías bien sin barra de sonido, pero con el Samsung probablemente sí sea bueno comprar una barra de sonido, especialmente una que sea compatible con la tecnología Q-Symphony. Al final te voy a dejar por supuesto con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos puedas percibir las diferencias y hacerte más o menos una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, si te estás preguntando cuál modelo te conviene más, te diría primero que mires los precios en tu país. Por lo menos aquí en Colombia el Samsung es más económico. De hecho, en la tienda Samsung Shop Colombia y en Mercado Libre se puede conseguir a precios bajos y con muy buenas promociones con una barra de sonido incluida. El LG es una buena opción, pero siempre LG tiende a ser un poco más costoso, por lo menos aquí en Colombia. Por términos de brillo y saturación de color, el Samsung ganaría, pero el LG no está para nada mal en esta área. De hecho, hace un muy buen trabajo, muestra muy buenos resultados. El rendimiento en escenas oscuras es muy parejo, es perfecto en ambos modelos, al igual por supuesto que el rendimiento gaming. El LG tiene a favor que tiene un mejor sistema de sonido desde mi punto de vista. Por todo lo demás, realmente siempre se trata de cuestión de gustos. Así pues, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity.
sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought